Buenas noches, de nuevo con todos ustedes en el programa Calle Libertad, bienvenidos. Hoy el programa tiene el honor de contar con Víctor Arnedillo. Él es licenciado en Derecho y ejerce como profesional desde 1990. Tiene abierto despacho nada más y nada menos que en la 9ª planta del edificio del Fénix, actualmente con 5 asociados. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y director de su Escuela de Práctica Jurídica. Además de sus actividades profesionales, ha desarrollado muchos otros tipos de actividades, como por ejemplo fue corista de nuestro carnaval en su época más joven, tuno, hermano y cargador de la Buena Muerte, tiene una gran afición a la pesca deportiva y es presidente del Club Náutico Puerto América. Víctor, bienvenido, encantado de que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal, Rafael? Encantado también de que hayas tenido la amabilidad de invitarme. Muchas gracias. Bueno, si te parece, vamos a hacer lo que hacemos con todos nuestros invitados. Vamos a dar un repasito a tu vida, a tu familia, que en el caso de tu familia yo creo que no es una familia al uso. Yo creo que debemos ir repasando un poco cuál es el origen de tu familia, y aunque tú naces en Cádiz, hasta que eso llega a suceder, hay unos abuelos, hay unos padres, etcétera. ¿Cómo eran los abuelos? ¿De dónde proceden tus abuelos maternos, por ejemplo, o paternos, los que quieras, como quieras? Mira, efectivamente, es singular la procedencia de la familia. Mis abuelos maternos, mi abuela materna, Socorro, nació en Filipinas y era hija de una española, de un español y de una filipina. Y mi abuelo materno, Isidoro, viajó desde Santander hacia Filipinas a tratar una serie de negocios familiares y allí conoció a mi abuela Socorro. Y en Filipinas nacieron mi madre y 2 de mis tíos, que ya desgraciadamente pues han fallecido, no faltan. ¿Y en el caso de los abuelos paternos? Pues en el caso de papá, pues su padre era riojano, y también fue a la línea de la Concepción por motivos de trabajo. Las empresas familiares promovían entonces el saneamiento de determinadas poblaciones y ciudades, y al abuelo se le encomendó pues la gerencia y la gestión del saneamiento de la línea de la Concepción, uno de los saneamientos que se produjo pues en la época anterior al nacimiento de mi padre, y conoció a mi abuela, que era residente en Gibraltar y de ascendencia irlandesa. ¿De ascendencia irlandesa? Sí, le llamaban Dolly a la abuela, muñeca, sí. Claro, la línea Gibraltar allí se conoce, de ahí os vendrá tus rasgos rubios y tus ojos azules, sí, etcétera. Eso dicen, que viene de esa parte irlandesa. Bueno, interesante, Manila, Santander. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocen? Bueno, pues mamá estuvo viviendo en Filipinas hasta los 9 años. Siempre se cuentan en casa pues anécdotas relacionadas con esas vivencias de Filipinas, porque mamá recuerda perfectamente, por ejemplo, el bombardeo y la toma de Manila por los japoneses. Recuerda perfectamente cómo estaban en la hacienda familiar y empezaron las bombas a tronar por toda la ciudad, y cómo tuvieron que proceder a la evacuación de la finca e incluso a salir hacia la selva, hasta que, bueno, pues posteriormente ya regresaron a la ciudad después de la toma por los japoneses, y allí estuvieron hasta la liberalización por el general MacArthur. Y se vinieron a España en el Plus Ultra. Eso también lo cuenta siempre mamá. ¿En el Plus Ultra? Sí. ¿Qué idioma utilizaban? ¿Usaban el español? En la casa, es decir, la familia de Filipinas, que todavía tenemos allí pues muchos familiares directos, en casa siguen hablando el español. Es una cosa curiosísima. Yo creo que se hace además como una especie de rasgo de distinción, sí. Porque ellos proceden y están muy orgullosos de proceder de ascendencia española. Y en el mundo de la calle, en los negocios, pues se habla el inglés. Aunque el idioma filipino es el tagalo. El tagalo, exactamente. Ya quedará además muy poca gente que hable español de la época española, quedará sí, familias generalmente acomodadas, personas que, bueno, que de alguna manera, pues generacionalmente provienen de españoles. Pues, de españoles, sí. Y bueno, el encuentro con tu padre. Pues el encuentro curioso. Mamá hizo magisterio en Barcelona
y vino a vivir a la línea de la Concepción porque también parte de la familia paterna, concretamente unas tías, pues aunque eran señoras, gestionaban pues unas haciendas de la familia en la que pues había aceites, producción de aceite y tal. Daba clases en un colegio que recuerdo que cuando se jubiló mamá le regalamos una foto muy bonita dando las latas de racionamiento de leche, y cuando iba al colegio se encontraba con mi padre, que al parecer el abuelo lo había puesto a cobrar recibos en bicicleta, y entonces mamá iba en San Roque a la escuela y en ese trayecto pues se conocieron y bueno, así surgió entre ellos. Y luego ellos se casan, por supuesto, y se trasladan. ¿Por qué se trasladan a Cádiz, Víctor? Porque el abuelo decide que había que acometer, bueno, pues era el momento del boom de la construcción en la ciudad, y los años 50 y tantos, 60, y entonces el abuelo, como gestionaba este tipo de negocios relacionados con el saneamiento y tal, pues decidió que papá pues gerentara un primer comercio aquí, y que afortunadamente papá supo llevar muy bien, porque era según me dicen sus amigos, que todavía quedan muchos de ellos en Cádiz y lo aprecian y lo recuerdan con mucho cariño, pues era una persona muy emprendedora y un gran comerciante. Y de hecho, bueno, pues el negocio pues fue muy bien y hasta su fallecimiento. Papá murió muy joven, ¿sabes, Rafael? Sí, eso te iba a comentar, que tu madre se queda viuda con 30 y algo, ¿no? Con 36 años, Rafael. 36 años. Mamá en viuda con 36 años, mi hermana pequeñita, Cori, tenía 3 añitos, y yo tenía 12, que soy el mayor. Tenía 12. Tú me has comentado fuera de cámara alguna escena de la vida familiar, ¿no?, que ya hoy, lógicamente, no se usan, como, por ejemplo, la existencia de la tata o de la doña. Cuéntame un poco eso, Víctor, ¿no? Bueno, yo tengo unos recuerdos de mi infancia felicísimos, junto a mis hermanos, junto a papá y mamá, pero hay figuras que no olvido, como por ejemplo la figura de la tata María Colón, que era una señora pues de la Sierra de Cádiz, gruesa, y que nos quería yo creo que como a sus propios hijos. Así nos lo demostró durante toda su vida, porque estuvo en casa hasta que ya falleció, ¿no? Y recuerdo anécdotas como, por ejemplo, cuando mi hermano y yo hacíamos un poquillo el gamberro, que era habitualmente, pues nos recogía en su delantal por detrás, y cuando papá nos quería recriminar y tal, se ponía: señorito, no le pegue usted a mis niños, ¿no? Es decir, era una persona realmente entrañable. Mamá trabajaba, mamá era profesora ya del Instituto del Rosario, y bueno, pues la tata nos cuidaba. Después la doña. La doña. ¿Recuerdan las doñas, Rafael? Sí, la figura de la doña en Cádiz. La doña pues era otra señora que vivía en la misma calle Cánovas del Castillo, donde vivíamos nosotros, y entonces recogía pues a una serie de niños. ¿Era antes una viuda quizá o una persona soltera? Generalmente eran personas o viudas o solteras, ya de una cierta edad, ¿eh? Sí. Y por supuesto una gran diferencia de tratamiento entre doña y tata, ¿eh? El apelativo lo dice todo, ¿no? Las doñas podían llegar a darte un cosque en un momento determinado, la tata jamás te pondría una mano encima, nunca, ¿no? nunca. Sí, es verdad. Y bueno, nos daban de merendar, concretamente a nosotros, que éramos del barrio, pues la Plaza Mina. Sí. Y a otros tantos niños pues por las otras plazas de Cádiz. Sí. Se jugaba al manguiti, sí. Se jugaba a la pelota de trapo, al contra, y al pie quieto, sí. Y después de eso pues para casita de merendar. Y después para eso. Sí. Yo recuerdo en mi casa que venían, yo qué sé, a pelarme, por ejemplo, sí. O venían a venderle a mi padre trajes de eso, el practicante que venía también. Esto era así también, ¿no? Bueno, aquello era las casas, yo creo que antes eran una feria, ¿no? De relación con los demás. Estaban no sé si recuerdan la figura de las costureras. Las costureras. Todas las casas tenían casi todas las casas tenían una costurera, ¿no? Que hacía, bueno, maravilla, ¿no? Cogía un pantalón de tu padre ya en desuso y hacía 2 pantalones para los niños, ¿no? O bueno, maravillas de esas, ¿no? Por supuesto el barbero. Incluso algún profesor de música que a lo mejor tenía que ganar algún dinerito, pues enseñaba las cuestiones básicas del do re mi, ¿no? Víctor, en tu caso, ¿cuántos hermanos habéis, o sois todavía, ¿no? Porque viven todos. 5 hermanos. 5 hermanos, gracias a Dios, bien avenidos. Mi madre nos ha inculcado, bueno, pues tenernos mucho cariño y mucho respeto unos a otros, y la verdad es que
nos llevamos fenomenalmente bien y nos queremos mucho. Estamos un poquito dispersos ahora. Sí, cada uno tendrá su... Ah, porque estáis, claro, cada uno en un sitio. Me has contado que tu hermana, hay una hermana en Dublín. Sí, Maku, que es de las tres niñas, la de en medio, Makuki, como le decimos, que es profesora actualmente del Trinity College y bueno, ya tiene incluso una vivienda adquirida allí en Dublín y está ya sentada allí. Viene con frecuencia, pero está, como digo, ya bueno, pues posicionada y le encanta además su trabajo. Sí, ¿no? le hacen trabajos de investigación muy sesudos y tal, que yo casi nunca comprendo porque nos lo intenta explicar a veces, pero bueno, pero son temas de investigación y está siempre encantada con su trabajo. Y es soltera. Después está la pequeña, que es Cori o Socorro, como mi abuela, casada con 4 niños, matrona, el último puesto de trabajo que lo tuvo en el Virgen del Rocío, pero que actualmente está en Dallas. Está en Dallas. Porque ha ido con su marido, ¿no? Efectivamente, te contaba que el marido es ingeniero, ¿sí? Y los ingenieros españoles afortunadamente están muy demandados en el extranjero. La obra civil española y la ingeniería civil es de primer orden y están ahora haciendo la circunvalación de Dallas. Y él es uno de los ingenieros directores del proyecto. Interesante, ¿no? Que sepamos que en España también hay, no sé, naturalmente, sectores de vanguardia. Vamos. Muchos valores. Y este sector concretamente, por lo que Pepe me cuenta, es muy demandado. Y luego está María Ángeles, que es profesora de inglés, de instituto, y mi hermano Eusebio, con el que por ser varón también y haber dormido siempre en la litera de arriba y de abajo, pues le tengo igual el mismo cariño que al resto de mis hermanas, pero con él quizás tengo un feeling especial, una complicidad, ¿no? Sí, una complicidad. Somos los dos varones, además, siempre hemos estado haciendo las cosillas juntos y Víctor, que es director de una sucursal bancaria de Caja Rural del Sur. Sí. Tú hiciste la infancia en Cádiz y estudiaste en las Carmelitas y también... En San Felipe. Y en San Felipe. San Felipe de Cádiz, primero en Cádiz, digamos en el centro. Exactamente, junto al oratorio. Gracias a Dios, eso fue un privilegio, sin duda. Y después en San Felipe de Puerta Tierra. En Puerta Tierra. Sí. Recuerdos buenísimos todos. Magnífico, magnífico. ¿En las Carmelitas también? En las Carmelitas maravilloso. Y yo recuerdo que empezamos vivíamos en Cánovas del Castillo en el 31 y las Carmelitas estaban un poquito más abajo. Sí, porque estaban en Cánovas del Castillo allí originariamente. Efectivamente. Y bueno, y después pues inauguramos el colegio nuevo, actual. Que sigue, vamos. Digo, ¿cómo que sí? Están los niños allí estudiando. Los niños. Sí. Y de San Felipe, me imagino que allí conocerías cantidad de amigos que luego te han acompañado, los has visto. Yo soy de estos gaditanos que van saludando a todo el mundo por la calle, y por supuesto yo guardo todas las amistades que recabé en aquella época de mi vida y los veo con frecuencia, sí. Hace unos años nos reunimos para celebrar el aniversario de nuestra promoción del colegio y tuvimos pues el almuerzo en el colegio y muy bien, súper agradable. Vamos, es un colegio que es algo más que un colegio, me parece, ¿no? Es como una familia, una gran familia. Sí. Pasan las generaciones y sigue igual. No cabe duda. Además, ten presente que yo, por ejemplo, cuando estaba en San Felipe de Cádiz, en los pasillos veía las fotos de mis tíos, de mi padre, de mi abuelo, que habían estado estudiando. De mi abuelo no, de mis tíos y de mi padre, porque el abuelo ya había estudiado fuera, pero mis tíos vinieron desde la línea a estudiar aquí a Cádiz. Y hoy sigue igual, siguen las promociones puestas. Siguen allí puestas. Están allí también. Efectivamente. Bueno, tú también me has contado, porque hemos hablado de tu afición al mar, ¿no? Y ya por aquella época son tus incursiones en la pesca y etcétera. Sí. A mí me ha gustado siempre muchísimo la mar, y me aficioné mucho a acercarme a la mar como consecuencia de la pesca. A mí me llamaba mucho la atención ver a los pescadores con las cañas del país en la Alameda, cómo se cogían los chocos y los pulpos cuando llegaba la temporada con las poteras o con las hembras que se cogían desde la Alameda. Y desde muy pequeño, por supuesto sin el conocimiento de mis padres, bajábamos a la zapata de la Alameda a través de unos cordajes que poníamos en la muralla, o bien a través de unas escaleras que estaban situadas en el baluarte de Candelaria, el que lo hiciera como yo lo recordará perfectamente, y en la zona de Santa Bárbara.
¿eh? Estaban en un estado precario, pero bueno, éramos menudillos y bajaban, jóvenes y bajábamos. ¿eran cuerdas con nudos? Eran unas cuerdas con nudos que nos servían para no deslizarnos con las manos por el cordaje y los pies se ponían en la muralla directamente. Pero claro, una vez que uno tomaba posesión de la zapata, imagínate lo que era aquello. Bañarte. A bañarte, a pescar. Bueno, podía pasar 2 días allí sin enterarte. Claro. ¿Eh? Y era frecuente era, los bueno, chavales, ¿no? Aquello era como una cosa, pues eso, que se hacía, hombre, frecuente por los chavales, por supuesto. Que yo lo hiciera con mucha frecuencia, pues dependía un poquito, pues también de que fuera verano o que fuera otra época, ¿no? Claro. Pero bueno, esa afición a la pesca pues me llevó lógicamente a eso, a intentar acercarme lo más posible al mar. Claro. Y ya luego pues hablaremos un poco de que, en fin, te empezaste con un barquito y ya... Sí. Hemos dicho antes que tu madre enviuda pronto, con 30 y algo. Bueno, tu padre también muy joven entonces. 41 años, 41 Rafael, años, sí, ¿no? 41 años. ¿Y qué hace tu madre en esas circunstancias? Bueno, mamá es, y lo tengo que decir, y además aprovechando esta oportunidad que me brindan, ¿no?, en la que muchas personas podrán escucharlo, mamá es el referente de nosotros 5, y también diría que de aquellos que se han unido a nosotros 5, ¿no? Y es una persona especialísima. Mamá, yo creo que la sangre tagala le ha impulsado mucho y ha sido una mujer siempre muy trabajadora, muy perseverante y muy valiente. Mamá, cuando inicialmente, bueno, pues tiene unas controversias con la familia de papá, que por los negocios, recordarás que en esa época que estamos hablando, los años pues 70, pues las mujeres no eran consideradas desafortunadamente como hoy lo son. Y bueno, pues aunque mamá tenía su carrera, incluso hablaba 2 idiomas perfectamente, incluso, como te diría, te digo con sinceridad que creo que estaba hasta más preparada que mis propios tíos y mi abuelo, pero ellos consideraron que no era la persona adecuada para retomar las riendas del negocio que papá pues había emprendido aquí en la ciudad. Hubo una serie de discrepancias y esas discrepancias pues me llevaron a conocer por primera vez la abogacía, porque mamá recabó los servicios de don Julio Ramos, que posteriormente ha sido decano del Colegio de Abogados, actualmente es decano emérito del Colegio de Abogados, una persona realmente especialísima también para nuestra familia y para mí especialmente, y yo creo que me marcó acompañar a mamá a su despacho tan pequeñito, claro. En aquella época pues íbamos mucho al despacho de don Julio, mamá no tenía con quién ir y entonces yo era el mayor y me decía que la acompañara. Y bueno, yo veía a aquel señor ayudando a una viuda con 5 niños y digo, oye, esto está bien, ¿eh? Claro. Esto es algo a lo que se puede dedicar uno, ¿eh? Y debe ser muy gratificante, ¿no? Y bueno, la experiencia luego durante 20 años de profesión me ha demostrado que realmente es algo grandioso el poder ayudar a los demás con la profesión que uno ejercita, ¿no? ¿Y ella se queda en Cádiz, Víctor, después de la muerte de tu padre? Ella se queda un tiempo en Cádiz hasta que de alguna manera soluciona estas controversias, y después, pues cuando nosotros empezamos los mayores a las carreras, ella decide que la mejor proyección para toda la familia es pues ascender en su posición como profesora, y entonces realiza unas pruebas de acceso a un programa que estaba bajo los auspicios del Ministerio de Educación y Ciencia, pero con destino en las agregadurías de cultura de las embajadas por el mundo. Sí. Y mamá supera esas pruebas, afortunadamente, y decide ni más ni menos que ella va a seguir ejerciendo su profesión en Australia. ¿En Australia? En Australia. O sea, justo en las antípodas de España, como sabes. Y se va a Sydney, y en Sydney pues estuvo 6 años, el tiempo. ¿Con tus hermanas? Se fue con las 3 niñas y a Eusebio y a mí nos dejó aquí en Cádiz. Primero porque Eusebio estaba estudiando económica en Sevilla y yo estaba pues ya con la carrera de Derecho iniciada. Ajá. Nos apoderó, siempre ha sido una persona que se ha fiado muchísimo de sus hijos y creo que no le hemos defraudado en ese sentido, y ella pues hizo esta campaña allí en Australia y bueno... Víctor, para tus hermanas, nada más que por aprender inglés sería extraordinario, ¿no? Claro, claro, las niñas, imagínate para ellas lo que fue aquello, porque mamá además, por este espíritu inquieto que siempre ha tenido,
nunca se ha conformado con que, siempre nos decía, cuando yo os lleve o vayáis a alguna ciudad, ya sea en el extranjero o en España, lo primero hay que visitar los monumentos, conocer los museos. Entonces ese espíritu inquieto hizo que mamá a las niñas pues también lógicamente le transmitiera esto, y entonces viajaron por todos los países cercanos a Australia, hicieron una serie de viajes maravillosos. Mis hermanas, por supuesto, aprendieron inglés de una forma global, ¿no? Y de hecho, pues 2 de ellas, como te digo, una está dedicada a la enseñanza del idioma, luego lógicamente sacaron sus carreras también, sus licenciaturas en allí siguieron estudiando, lógicamente, y claro, allí fue donde la pequeñita hizo enfermería, o una parte al menos de la carrera, yo creo que casi los 3 años. Y las otras 2 pues iniciaron también sus carreras de filología, que terminaron en Granada. ¿Y el contacto por carta? El contacto por carta y yendo, porque yendo también, sí, mamá venía todos los años una vez, generalmente por Navidad, con las niñas. Y después nosotros pues también hemos tenido la oportunidad de ir allí. Es un país realmente... ¿habéis ido allí? Sí, impresionante, sí. Es un país que yo creo que lo define la grandiosidad de los espacios, es una cosa realmente... Inmensa. La naturaleza pura. Y en aquel momento con muchísimo futuro, como después se ha demostrado. Sí, sin duda, claro que sí. Bueno, Víctor, me dicen que tenemos que irnos un poquito a publicidad y vamos a seguir. Estamos con Víctor Arnedillo, este es el programa Calle Libertad y en unos momentos estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces.